parábola que nos habla acerca del perdón. Jesucristo ilustraba verdades eternas, verdades celestiales a través de parábolas. Y esta parábola se encuentra en el libro de Mateo capítulo 18, versículo 23 al 35. Jesucristo habla de un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y llamó a un siervo que le debía mucho. Le debía 10,000 denarios y el rey quiso arreglar cuentas y aquel siervo no podía pagarle y empezó a suplicarle que tuviera compasión de él, que tuviera misericordia y paciencia, y él le iba a pagar todo. Entonces el rey fue movido a misericordia y le perdonó toda su deuda a ese siervo. Pero dice la parábola que ese mismo siervo que fue perdonado por el rey tenía otro deudor. Había otro consiervo que le debía poco, pero también no podía pagarle. Entonces el consiervo le decía al siervo: ten misericordia de mí, ten compasión, espérame y te lo voy a pagar todo. Pero el siervo decidió no perdonar a su consiervo, decidió venderlo como esclavo a él y a toda su familia con tal de que le pagara la deuda. Todo eso llegó a oídos del rey. Le dijeron al rey: fíjate que tu siervo, al que le perdonaste todo lo que te debía, que no te podía pagar la deuda, ese mismo siervo tenía otro consiervo y no lo perdonó. Entonces el rey le dijo: tráigalo, de tu siervo malo, negligente, yo te perdoné toda tu deuda, ¿no te convenía a ti también perdonar a aquel que te debía? De la misma forma en que yo tuve compasión y misericordia contigo, ¿no era conveniente que tú también perdonaras la deuda? Y el rey decidió meterlo a la cárcel hasta que pague todo lo que debía. Jesucristo, querido amigo, utilizaba parábolas, ilustraciones, historias, cuentos para mostrar verdades espirituales, como esta parábola que acabamos de mencionar, la cual habla acerca de pedir perdón, pero también saber perdonar a quienes nos ofenden. Jesucristo dijo: perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así es que el rey en esta parábola representa a Dios que siempre está dispuesto a perdonar nuestros muchos pecados, nuestras muchas deudas. Dios perdona a cualquiera que se arrepienta de corazón. Dios está dispuesto a perdonar todos nuestros pecados, sin importar qué clase de pecado hemos cometido. Hemos matado, hemos adulterado, hemos mentido, hemos robado. Dios está dispuesto a perdonar todo pecado cuando la persona genuina y verdaderamente se arrepiente. El rey de esta parábola tiene misericordia, como también Dios muestra su amor y misericordia para la persona que busca su perdón. Esta parábola resalta la compasión, la misericordia del rey, que está dispuesto a perdonar unas deudas exageradas y tremendas. Pero este rey demanda que aprendamos a perdonar como Él nos perdona.
Por eso Jesús dijo, perdona nuestros pecados o deudas. El pecado representa una deuda que tenemos con Dios. Hemos infringido su ley. Somos merecedores de un pago. Y en esta parábola nos habla que Dios está dispuesto a perdonar, pero quiere que aprendamos. Dios quiere que sus hijos practiquen el perdón, la misericordia. El rey hizo cuentas. El rey hizo cuentas y llamó a sus siervos. Tarde o temprano todos daremos cuenta delante de Dios. La vida es corta. Algunos duran 1 año, 2 años, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 años. Pero tarde o temprano daremos cuenta a Dios de nuestra vida, de lo que hicimos con nuestra vida, de cómo vivimos. Todos daremos cuenta delante de Dios. La vida es prestada. Y tarde o temprano esa vida que fue prestada, Dios nos va a llamar a su presencia. A Dios le daremos cuenta de nuestros pensamientos buenos o malos, de nuestras acciones buenas o malas, de nuestra mayordomía, qué hicimos con nuestra vida, cómo vivimos, cómo nos comportamos con nuestra esposa, nuestros hijos, nuestro prójimo. Daremos cuentas a Dios de todo el mal que hemos hecho. Tarde o temprano moriremos y rendiremos cuentas claras. Desgraciadamente tenemos malas cuentas. Delante de Dios tenemos malas cuentas, somos pecadores. Hemos pecado mucho. Si Dios no nos mostrara una lista de todos nuestros pecados, creo que sería una lista interminable. Si somos sinceros, tenemos que admitir que somos pecadores y que hemos pecado mucho. Así es que nuestras cuentas no son satisfactorias delante de Dios. Somos deudores, somos pecadores. Hemos vivido una vida fuera de la voluntad de Dios, haciendo lo malo, matando, robando, adulterando, mintiendo, en la idolatría, alejados de Dios. Nadie es justo ante la presencia de Dios. Así es que tenemos cuentas muchas. Y cuando Dios nos llame, querido amigo, las cosas no saldrán bien. Esa es la realidad. En la ilustración, en la parábola, vemos que el siervo no podía pagarle al rey. También nosotros no podemos pagarle a Dios por nuestro pecado. No podemos liquidar la cuenta con Dios. Nadie puede decir, yo ya pagué mi pecado. Tengo mucho dinero, tengo muchas cosas que ofrecerle a Dios. Por lo tanto, Dios me debe de perdonar. Nadie es merecedor del perdón de Dios. Tenemos cuentas muchas delante de Dios. Cuando el rey en la parábola llamó al siervo, no podía pagarle, le debía mucho. Así el hombre, imposible que el hombre pueda pagarle a Dios por sus pecados. Los deudores somos nosotros, le debemos a Dios. Es una deuda que no podemos pagar. Nadie puede pagarle a Dios por su pecado. No puedes comprar el sol, no puedes comprar la luna, no puedes comprar tu misma vida. Así es el perdón, no podemos pagarle a Dios. Todo lo que Dios nos ofrece, nos da, es por su amor y misericordia. Jamás el hombre podrá ser merecedor del perdón de Dios y decir, ya le pagué a Dios y Dios me sale debiendo. Porque mucha gente piensa que por su dolor, sufrimiento que ha pasado en esta vida, dice, ya Dios me sale debiendo. La realidad es que nunca jamás el hombre podrá liquidar por sí mismo sus cuentas delante de Dios. Necesitamos su misericordia a través de Cristo. Porque el hombre por sí mismo no puede
autosalvarse, justificarse, perdonarse. La única forma de pagarle a Dios por nuestro pecado es por toda la eternidad en el infierno. Esa es la única manera de pagarle a Dios por nuestro pecado, toda la eternidad en la condenación. Así es que tenemos que acudir a la misericordia de Dios. Tenemos que acudir hacia el Salvador para que nos perdone. Porque el hombre por sí mismo no puede liquidar sus deudas delante de Dios. Por eso Jesús dijo, perdona nuestras deudas, porque no podemos comprar nuestra salvación, no podemos pagarte, liquidarte a causa de nuestro pecado. Perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El infierno es un lugar donde el hombre pagará por toda la eternidad por su pecado, a menos de que sea salvado por la gracia, el amor y la misericordia de Jesús. A menos de que sea perdonado. Tenemos que, querido amigo, que acudir a Jesucristo. Dios quiere que aprendamos a perdonar. Dios está dispuesto a perdonar. Cuando aquel hombre le rogó misericordia y perdón al rey, en la parábola el rey decidió perdonar. También Dios no quiere que nadie se condene. Quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Él quiere perdonarnos a todos. Pero no todos queremos arrepentirnos y cambiar y vivir para Dios. Ahí está el problema. Aunque Dios nos llama a todos al arrepentimiento y Dios quiere salvar a todos, y Jesús hizo el pago de nuestros pecados de todos, no todos recibimos esa gracia, esa misericordia, porque no vamos a Dios, no nos arrepentimos, no le suplicamos perdón, no estamos dispuestos a entregarle nuestra vida a Dios. Dios espera que el hombre se arrepienta. Todos tenemos una deuda exagerada a causa de nuestro pecado. En la parábola vemos aquel siervo que fue perdonado por el rey, pero ese siervo no quiso perdonar a su consiervo. A veces sucede lo mismo con nosotros. Queremos que Dios nos perdone, pero no queremos perdonar a los que nos ofenden. ¿Qué pasa si no perdonamos? La Biblia dice, si no perdonas, Dios no te va a perdonar. Así es que un pecado imperdonable es no perdonar. Ese es un pecado imperdonable, el no perdonar. Porque si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial nos perdonará nuestras ofensas. Él nos demanda perdonar a quienes nos deben, a quienes nos ofenden, a quienes han cometido un agravio contra nosotros. Es importante aprender a perdonar, querido amigo, como Dios nos perdona, porque a veces queremos perdonar como nos imaginamos, como pensamos, pero Dios quiere que perdonemos como Él nos perdona. Él nos ha dado el ejemplo de un verdadero perdón, de otorgar un verdadero perdón al que se arrepiente. Nosotros queremos que Dios tenga misericordia y nos perdone, pero es difícil perdonar. Es difícil perdonar a los demás. Y hay pecados que son más difíciles de perdonar. Si alguien miente, podemos perdonarlo. Pero si alguien mata a nuestros hijos, es difícil perdonar. Exigimos perdón, pero no queremos perdonar. No queremos perdonar a los demás. No queremos otorgar el perdón a los demás. Sin embargo, el perdón es una exigencia. El saber perdonar es una exigencia divina.
A veces pensamos que nuestras ofensas son dignas de que Dios la perdone. Y pensamos que Dios debe de perdonar nuestras ofensas, pero consideramos que las ofensas que nos cometen, los agravios que cometen a nuestra persona no son dignos de perdonar, y por eso no otorgamos el perdón. No queremos perdonar a los que nos ofenden, pero sí exigimos y pensamos que somos merecedores del perdón de Dios, pero no queremos otorgar el perdón. El que nos ofende no merece nuestro perdón. El que nos ofendió no merece nuestro perdón, pero tenemos que perdonarlo aunque no lo merezca. Nadie merece ser perdonado por Dios. Sin embargo, Dios nos perdona aunque no lo merezcamos. Lo hace por su misericordia. Lo hace por su misericordia y compasión. Así es que el perdón que Dios nos da no es porque lo merezcamos, es porque Dios es bueno, misericordioso. Porque sabe que no podemos pagar nuestras deudas, pecados. Y Dios nos otorga el perdón, y tenemos que morar el perdón de Dios con aquellos que nos ofenden. Perdonar a los hombres sus ofensas. Esa es una exigencia divina. Mucha gente quiere el perdón, pero no sabe perdonar. Mucha gente tiene tiempo sin platicar con su familia, con sus hermanos, con sus amigos. Hay gente que vive amargada, frustrada, que tiene años de amargura y de frustración, y que no quiere perdonar a sus padres, aquellos que cometieron alguna agravio, alguna ofensa. Hay gente que no se relaciona, que no platica. Hay gente que espera el perdón de Dios, pero si no perdonamos, no vamos a recibir el perdón de Dios. Esa es la triste realidad, querido amigo. Dios quiere que perdonemos como Él, a su manera de Él, como Él lo establece. No como pensamos, no como nos imaginamos. El hombre guarda rencor, ira, amargura, el deseo de vengarse. El deseo de vengarse por el mal que ha recibido. Pero cuando Dios perdona, querido amigo, no actúa en contra de nosotros. Dios no guarda resentimiento hacia nosotros por nuestros pecados cometidos. Está dispuesto a olvidar, a no tomar en cuenta, a vernos como si nunca hubiéramos pecado. Eso es lo que hace el perdón de Dios. Cuando Dios perdona a alguien, lo ve como si nunca hubiera pecado. No actúa con odio, con reproche. No saca en cara nuestros pecados. Tenemos que perdonar como Dios quiere. Cuando tú decides perdonar al que te ofende, no debes de sacar en cara. No debes de recordar aquello que te hizo, cómo te lastimó, cómo te sentías. No debes de guardar odio, amargura, frustración, deseo de vengarte. No vale la pena, querido amigo, que te amargues, frustres y vivas esclavizado del odio, de la amargura, de la venganza. No vale la pena. Es mejor el perdón. El perdón trae doble bendición. El perdón beneficia a aquel que te ofendió, pero también te beneficia a ti, porque te libra de la amargura, odio, resentimiento y deseo de venganza. Tenemos una naturaleza pecaminosa, por eso se nos es difícil perdonar a los demás. Pero con la ayuda de Dios, cuando nos acercamos a Dios, cuando Dios viene a vivir en nosotros, nos guía por su palabra, la situación cambia. Ya no somos dominados por el odio, la amargura, la venganza. Ya no somos controlados. Dios nos guía para saber perdonar y controlar nuestras emociones.
Debemos perdonar aunque no nos pidan perdón. Mucha gente dice, es que yo no perdono porque no me piden perdón. Pero Dios manda que perdones aunque no te pidan perdón. Jesús dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. No le estaban pidiendo perdón a Jesús. Sin embargo, Él estaba dispuesto a perdonar al hombre. También ese ejemplo recibimos de Jesucristo. Tenemos que estar dispuestos a perdonar aunque no nos pidan perdón. Debemos olvidar los pecados cometidos a nuestra persona para que no nos controlen, no nos dominen el odio, la venganza, el resentimiento, la amargura. El perdón, querido amigo, trae doble beneficio. Te beneficia a ti que lo otorgas y beneficia a la persona que lo recibe. Tenemos que perdonar aunque no nos pidan perdón. Tenemos que aprender a pedir perdón aunque no nos perdonen. Tenemos que pedir perdón aunque no nos perdonen. Hay casos en que tú vas a pedir perdón y te vas a arrepentir y vas a cambiar. Pero la persona que ha sido ofendida, hay casos en que va a decidir no perdonarte. No importa si no te perdona. Lo importante es que pidas perdón y cambies. Lo más importante es que Dios perdona a cualquiera que se arrepienta y le pide a Él perdón. Perdonar es librarnos de nuestro odio, amargura, resentimiento contra aquella persona que nos dañó, que nos ofendió. Vale la pena perdonar, querido amigo. Dios quiere que perdonemos de todo corazón. Que nuestro perdón no sea parcial, un perdón completo, un perdón total. Recordemos la oración de Jesús al Padre Nuestro, en la parte final donde dice, perdona nuestras deudas, nuestros pecados aquí, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si decidimos no perdonar, querido amigo, no seremos perdonados. Si decidimos no perdonar a quienes nos ofenden, no seremos perdonados por Dios. Nos esperará la condenación eterna al infierno, porque no hay purgatorio, querido amigo. Es una falsa esperanza el purgatorio. La gente está esperanzada, ya que me muera voy al purgatorio, y ya que pague todo voy al cielo. El purgatorio es una falsa doctrina antibíblica, anticristiana. El perdón está en vida. La oportunidad de salvarte está aquí en la tierra cuando pides perdón. Jesús nunca pidió por los muertos, por las ánimas del purgatorio. Nunca dijo, Pedro, hay que pagar unas misas, tráeme tu dinero para pagar unas misas por las ánimas del purgatorio. No pidió, querido amigo, Jesús dinero, porque la doctrina del purgatorio es anticristiana, antibíblica. Hay dos lugares después de la muerte, el cielo y el infierno. Si no perdonamos, no seremos perdonados. Seremos condenados por toda la eternidad. Es tiempo, querido amigo, de arrepentirnos y pedirle a Dios que perdone todos nuestros pecados, de estar dispuestos a perdonar y otorgar el perdón a aquellos que nos pidan perdón. Dios los bendiga. Mi nombre es Ernesto de la Torre Martín. Les invito a que vean nuestros videos en YouTube. Busquen a su servidor, Ernesto de la Torre Martín. Hay muchos videos que hemos compartido en la plataforma de YouTube. Quiero a través de una alabanza despedirme de ustedes.